ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Amados, Dios les bendiga. Mi deseo y oración es que la gracia abundante de nuestro Dios esté con ustedes. Que el Padre que tanto nos ama les esté guardando por el poder que hay en su nombre. Y que nuestro amado Rey Jesucristo también, su presencia sea fuente de fortaleza a sus vidas, porque Él es real y Él está con ustedes. Yo quisiera invitarles a abrir la palabra de Dios al libro de Josué, capítulo 5, verso 13 al 15. En ese breve pasaje, esto es antes de que Josué saliera a la conquista de la ciudad de Jericó. Él está preparándose, pero él tiene un encuentro sobrenatural con el Hijo de Dios. Mira lo que dice allí la palabra de nuestro Señor. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a orar. Padre amado, leer este pasaje, Señor, es precioso porque nos da un gran sentido del drama que Josué estaba viviendo en ese momento. Oh Dios, ante los desafíos de nuestra vida, muchas veces los miramos y no sabemos cómo enfrentarlos. Oh, si pudiéramos tener una visión clara de quién eres tú y cómo estás a nuestro lado y cuán grandes son tus recursos y que para ti no hay nada imposible. Oh Señor, si nosotros pudiéramos tener esa fe, esa certeza de estas cosas, la vida sería para nosotros más llevadera. Y así debería ser. Por eso ayúdanos en esta preciosa oportunidad. Llena nuestros corazones de tu fe. Descorre el velo que separa el mundo espiritual del físico y por un instante arrópanos con tu misericordia. Y danos fortaleza a nuestra fe. Haznos ver las cosas espirituales en una nueva luz. Y ayúdanos a apropiarnos por fe de estas preciosas promesas. Gracias, oh Dios, por tu presencia. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo te lo pedimos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y aleluya. En la década de los 80 se escribió un libro, en el 1986, por un autor norteamericano llamado Frank Peretti. El libro se intitulaba Esta patente oscuridad. Era una novela, y era una novela interesante porque él descorría el velo que separa el mundo físico del mundo espiritual.
Y en esa novela, por supuesto, su trama, todo lo que ahí contenía era obviamente ficticio, pero estaba inspirado en realidades espirituales en cierta medida. El hecho de que hay una batalla espiritual, el hecho de que hay ángeles y demonios que batallan, la Biblia lo hace claro, y él descorría ese velo y nos mostraba lo que sucedía en este ficticio pueblito llamado Ashton, donde había una gran batalla espiritual, donde fuerzas enemigas de Dios trataban de controlar este pueblo para traer una agenda diabólica y separar a la gente de Dios, y cómo algunos cristianos se levantaron y a través de la oración movilizaron las fuerzas del bien, las huestes espirituales del Señor. Jehová de los ejércitos es su nombre, esas huestes espirituales de sus ejércitos, y se crea una gran batalla espiritual. Y por supuesto, era entretenido leerlo, y muchos cristianos de esa manera entraron a reconocer que la vida espiritual incluía una batalla espiritual. Muchos cristianos viviendo en esta sociedad en cierta medida tan materialista, a veces miramos a Dios allá en el cielo, pensamos que Él está allá, pero no nos damos cuenta de que alrededor nuestro, en nuestro entorno, hay ángeles, hay demonios, hay batallas espirituales por las almas de los hombres. Y muchas veces nosotros no nos percatamos porque no lo vemos. Pero esa realidad de la batalla espiritual es cierta. Pablo lo decía, no batallamos contra carne y sangre, sino contra autoridades, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestiales. En otras palabras, la batalla espiritual es real. Lo que pasa es que a veces nosotros nos desconectamos de ese mundo espiritual porque no nos es aparente. Decía don Pedro Salino, un catedrático de la Universidad en Puerto Rico, la diablura más diabólica del diablo es hacernos creer que no hay diablo. En otras palabras, él se esconde, pero el enemigo está ahí. Es interesante que Josué está por enfrentar la prueba de fuego. Ellos han venido después de 40 años en el desierto, en esta segunda jornada de reconquista. Han cruzado el río Jordán porque Dios lo ha levantado y ellos han cruzado en seco, y ellos han visto la mano de Dios. Ahora están listos, están preparándose. Y Josué parece que ha salido a tener un tiempo de meditación, posiblemente conectarse con Dios, pedirle dirección. Y por otro lado, mirar a la distancia la ciudad, quizás mirando, haciendo un pequeño reconocimiento a algún punto vulnerable, a ver si Dios le mostraba algo de cómo ellos podrían atacar. Porque esta ciudad era fortificada, era una ciudad con un muro altísimo, y no solamente alto, era ancho, más de 20 pies de ancho era el espesor de este muro. Era inexpugnable, parecía impenetrable. Ellos no tenían los recursos bélicos para hacerlo. ¿Qué sucedería? La mente de Josué estaba llena de incógnitas. Así que él está buscando a Dios, preguntándole a Dios. Dios le ha dado una promesa, Dios le ha dicho que él se la va a entregar, pero ¿qué va a suceder? ¿Cómo se hará? Sin duda que él estaba preguntándose eso. Y de pronto, mientras él espera, delante de sus ojos aparece este guerrero espiritual con una espada desenvainada. Es obvio que Josué reconoce que no era conocido de él. Y por eso la pregunta lógica que él le va a hacer es: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él se acerca a preguntarle y nota la respuesta de este ser. Él le dice no, queriendo decir, ni soy de vuestros enemigos ni soy de ustedes. En otras palabras, yo no pertenezco a tu regimiento, a tu ejército, no. Yo soy independiente, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y he venido a pelear mi batalla para la gloria de Dios. Que por cierto iba a ser a favor de ellos, pero nota que esa distinción está ahí. Es bien marcada. Es interesante que cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros nos damos cuenta que hay diferentes órdenes o tribus de ángeles. Hay diferentes clasificaciones y categorías. Yo les llamo tribus, no sé cómo quizás sería la mejor manera de llamarlo, pero hay serafines, hay
querubines, hay arcángeles, hay ángeles en diferentes tipos de funciones, lo cual parece indicar que eran sus funciones específicas. Gabriel pertenecía a la función de ser un mensajero. Gabriel, el arcángel, era enviado y sus ángeles mensajeros eran enviados para traer mensajes proféticos a los hombres y las mujeres de Dios. Pero también se menciona en la Escritura ángeles de sanidad. Sin duda que Jehová enviaba la palabra y el ángel de Jehová fue y le sanó. Había ángeles en misiones especiales que parecen funcionales, ángeles que se dedican específicamente a ese tipo de funciones. Pero entre todas las funciones de los ángeles y estas tribus de ángeles, hay una en específico, y es las huestes del ejército de Jehová. Son ángeles guerreros. Sabemos que hay ángeles protectores, pero hay ángeles guerreros. Su trabajo es pelear para el reino de Dios. Están en el cielo. Dios tiene un vasto ejército, numeroso, no se puede contar, de estos ángeles guerreros. Tienen que ser formidables guerreros. Es el ejército invencible de Dios. Nadie puede estar frente a él. Y la pregunta es obvia: ¿por qué Dios necesitaba un ejército guerrero en el cielo? ¿Tenía Dios que proteger el cielo? Bueno, yo me inclino a pensar que los ángeles de guerreros del Señor no estaban en el cielo para proteger el cielo. El cielo no necesita protección si Dios está allí. ¿Quién puede enfrentar al omnipotente, todopoderoso, Dios del universo? ¿Quién puede venir contra él? ¿Qué criatura puede levantarse contra Dios? Absolutamente nada. Satanás y todas sus huestes de maldad no pueden ni siquiera pretender que pueden enfrentarse a Dios. Dios los desbarataría en cuestión de segundos. Dios es Dios. Entonces los ángeles, las huestes espirituales de maldad, no fueron creadas para proteger a Dios. No son los guardaespaldas de Dios. Dios no necesita guardaespaldas. Dios mismo, dice la palabra, es varón de guerra. Entonces esos ángeles fueron creados precisamente para nosotros, para los herederos de la salvación. Son enviados a protegernos a nosotros. Son ministros, siervos que Dios envía para nuestra protección de las maquinaciones del enemigo. Y de eso es que estamos hablando. Ahora nota que Josué le pregunta a este hombre, a este ángel, vamos a ver más adelante que no era meramente un ángel, pero él le dice a este príncipe del ejército de Jehová si está con él o en contra de él. Y es interesante que él le contesta que no, que él no está a favor de ninguno de los dos ejércitos. Él está a favor de Dios y él pelea las batallas de Dios, y en este caso a favor del pueblo de Israel, porque Dios así lo ha ordenado. Eso es significativo. Recuerdo las palabras de Abraham Lincoln, cuando en una ocasión le preguntaron durante la cruenta y sangrienta guerra civil norteamericana, alguien le preguntó: presidente Lincoln, ¿usted cree que Dios está con nosotros? ¿Está a nuestro favor? ¿Usted cree que Dios está favoreciendo nuestra causa? Y la respuesta de Lincoln fue clara, le dijo: no te preocupes. La pregunta no es si Dios está con nosotros, la pregunta es si nosotros estamos con Dios. En otras palabras, si nosotros estamos en la causa de Dios, si nosotros estamos en el propósito de Dios. Esa era la pregunta importante. Y lo que tú te das cuenta es que cuando aquí se describe a esta persona, no era meramente un ángel. El Señor Jesucristo está haciendo una aparición, lo que los teólogos llaman una teofanía. Teo significa Dios, fanía implica una presentación, una manifestación, ¿no es cierto? Es cuando Jesucristo en las páginas del Antiguo Testamento se hace presente. Tú tienes que entender que Jesucristo es Dios. Jesucristo, nuestro Señor, existía antes de venir a la tierra. Antes Él era conocido como la Palabra. Por eso Juan escribió: la Palabra, el Verbo, estaba con Dios. Estuvo con Dios. Y el Verbo, por supuesto, era Dios. En el principio la Palabra era.
y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesucristo era el verbo de vida, Jesucristo era el creador, era la imagen perfecta del Padre de gloria. Él fue el que creó, el agente de la creación. Dios daba la palabra y la palabra salía y hacía lo que Dios quería. Así se hizo el mundo. Él es el creador de todo lo que existe. Él lo creó para su gloria. Y nota esto. Ese Jesucristo se manifiesta aquí. ¿Cómo sabemos que era Jesucristo y no meramente un ángel? Quizás uno de los grandes ángeles de Dios. Bueno, lo sabemos porque cuando Él le dice quién Él es, el príncipe del ejército de Jehová, Josué se postra ante sus pies y lo adora. Tú sabes que en la Escritura ningún ángel permite que se le adore. Cuando hombres de Dios trataron de adorar ángeles, Daniel, por ejemplo, Juan, en el Apocalipsis, inmediatamente el ángel lo levantó y le dijo, no hagas eso, yo soy consiervo de Dios como tú. No adora a Dios, no me adores a mí, pero permite que se le adore. Eso quiere decir que solamente un miembro de la Trinidad podía permitir adoración. El Señor Jesucristo está aquí. Y por eso le dice además, quítate los sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa, ¿no es cierto? El lugar donde estás es santo, le dice. Y así Josué lo hizo. Entonces es evidente que Jesucristo es el que está aquí. Jesucristo es el que está aquí para pelear por su pueblo. Jesucristo mismo ha llegado para ser el comandante en jefe del ejército del Señor. Oh, déjame decirte, cuando el Señor Jesucristo es tu defensor, tú no tienes por qué preocuparte. Cuando el Señor Jesucristo es el que se levanta a favor de tu causa, ten por cierto de que tú estás en manos seguras. Porque primero Jesucristo es invencible. ¿Quién puede hacerle frente a nuestro Rey de Gloria? ¿Quién puede? Él ha recibido ahora toda autoridad, toda potestad en los cielos y en la tierra. El Señor Jesucristo está con nosotros como poderoso gigante. Si el Señor Jesucristo favorece tu causa, tú estás bien. Y Jesús es el que le dice a Josué, yo he venido para pelear a tu favor. Qué precioso es eso, cuando se descorre el velo espiritual y tú logras ver las maravillas, la maravillosa provisión de la providencia divina. Cuando tú te das cuenta de que el Señor está a tu favor, déjame decirte, tu fe inmediatamente se fortalece. Si el Señor te pudiera por un instante descorrer el velo físico y tú pudieras ver a tu ángel guardián, tu fe se fortificaría. Si tú pudieras ver que esa persona, ese ángel guardián que te ha sido asignado, ese ángel protector que ha estado contigo toda tu vida, que te conoce mejor de que cualquier otro ser humano te pudiera conocer, que ha estado contigo, que te ha visto en sus buenos momentos y en tus malos momentos, que te ha guardado de todo mal, que ha estado a tu lado. Si tú lo pudieras ver por un instante, tu fe sería otra, ¿no es cierto? Recuerdo al profeta Eliseo y a su siervo, su criado Gehazi. ¿Te acuerdas que Eliseo es un profeta de Dios y Dios le habla y está dándole información de inteligencia para proteger al reino de Israel? Y entonces cuando el rey sirio con sus comandantes y sus generales empiezan a planificar los ataques, Dios se los revela, él escucha en secreto lo que ellos planean y se los revelan a su siervo Eliseo. Eliseo se lo dice al rey y el rey de Siria piensa que tiene un traidor en su medio. Él dice, hay alguien entre nosotros que me está traicionando, y alguien le dice, no es cierto, es que hay un profeta en Israel llamado Eliseo y Dios les revela todo. Y él es el que Dios le revela lo que nosotros hablamos en privado. Y este hombre de Dios se lo dice a su rey. Entonces el rey dice, pues vamos a deshacernos de este Eliseo. Y manda a sus generales, a su ejército, para ir en contra de Eliseo. Y van y averigua dónde vive. Y Eliseo vive en un lugar apartado, en una choza apartada, fuera de la ciudad, en el campo. Y ellos van y rodean. Y cuando Gehazi mira por la ventana, y él va a esos ejércitos sirios que están rodeándolos, él empieza a temblar, entra en pánico y dice, oh, ¿y ahora cómo vamos a sobrevivir esto? Pero él mira a su señor Eliseo y él está tranquilo, él está relajado, él no tiene temor alguno.
Y entonces él le dice, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Y tú sabes lo que sucede. Eliseo ora y dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que él vea lo que está pasando. Y dice que los ojos de él se abren y cuando él mira, más allá del ejército que lo está rodeando, él ve sobre los montes las carrozas de fuego del ejército del Señor que están prestos para venir a su rescate. Y de pronto su fe se fortalece, ¿no es cierto? Oh, amados, cuando el Señor Jesucristo está de nuestro lado, tú y yo podemos tener confianza de que Él será nuestro protector. Podemos enfrentar los desafíos, pero podemos estar seguros de que el Señor será el que está a nuestro lado. Me gusta como en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en 2 ocasiones particulares, en que él está atravesando momentos difíciles, el Señor se le aparece en visión y lo fortalece. La primera es en Cesarea. ¿Te acuerdas cuando Pablo está en Cesarea? Está allí porque lo han arrestado, lo van a llevar y en un momento él está desesperado y el Señor se le aparece y le dice, Pablo, no temas, tú vas a comparecer ante el César y a testificar acerca de mí. Y Pablo de pronto siente la paz porque el Señor Jesús le ha dado esa promesa. Antes de eso, en Corinto, cuando Pablo estaba en Corinto, ¿te acuerdas que hay un momento donde él entra en una desazón, no sabe qué hacer? Se empieza a levantar la oposición como solía ocurrir. Y Pablo dice, mis días están contados, ¿qué va a suceder? Voy a tener que salir corriendo antes de que me maten de esta ciudad de Corinto. Pero nota que el Señor se le aparece una noche y le dice, Pablo, no temas, yo estoy contigo, no te van a hacer nada, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo va a estar allá 1 año y medio más, porque el Señor estaba con él. Cuando el Señor está con nosotros, cuando su presencia nos infunde nuevos ánimos, como sucede con Josué aquí, oh, qué diferente es, ¿no es cierto, amados? Pero nota esto, es interesante que él está ahí. Josué está pensando, ¿cómo voy a pelear yo? ¿Cómo voy a penetrar esta ciudad fortificada, impregnable, inexpugnable, impenetrable? Pero Dios lo tiene todo figurado. Va a ser una obra espiritual. Dios va a conmocionar esas murallas hasta que se caigan. Josué no va a tener que hacer absolutamente nada para derrumbarla. Dios lo va a hacer todo. Él solo va a tener que hacer su parte cuando llegue el momento. Dios lo tiene todo fríamente calculado. Él cuenta con el poder y la autoridad de ese glorioso Cristo. Pero escucha esto, amado hermano. Tú y yo también gozamos de la autoridad de nuestro Señor. Es interesante que cuando Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, no solamente Él vino a este mundo para redimirnos, para darnos salvación por medio de su sacrificio en la cruz. Él vino también para levantar una iglesia redimida y empoderada por el poder y la autoridad de su nombre. Después de haber conquistado la muerte, el diablo, el pecado, el mundo, el Señor Jesucristo levantó su iglesia y la empoderó con su espíritu y le dio autoridad para salir a predicar el evangelio de nuestra salvación. Y nosotros tenemos la autoridad de Jesús. En los evangelios se vio retazos de esa verdad. ¿Te acuerdas cuando Jesús envió a los 12? Y dice que los envió y les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. También dice los evangelios que más tarde envió a 70 discípulos por todas las ciudades y los envió y ellos también recibieron autoridad y ellos fueron y echaron fuera demonios y sanaron enfermos y predicaron el evangelio del reino. Y cuando ellos regresaron llenos de gozo y le dijeron, Señor, te damos buenas noticias, vimos maravillas, vimos milagros. Hay poder en el nombre de Jesús y hasta los demonios se sometían a tu nombre. Y Jesús le dijo en Lucas capítulo 10, verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mira qué precioso es eso. Dios le da a su iglesia autoridad. Y después de su resurrección, cuando juntó a sus discípulos, antes de despedirse de ellos y ascender a los cielos, le dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos.
de gente de todas las naciones, enseñándoles a guardar las cosas que os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nota, el Señor Jesucristo nos prometió su presencia, pero también nos dio su autoridad. Nosotros podemos usar esa autoridad. ¿Y cómo la usamos? Bueno, el principio clave es Santiago 4:7. Él dice: someteos a Dios o humillaos delante de Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mira lo que él nos está diciendo. Lo que él nos está diciendo es que lo primero que tú y yo tenemos que hacer, que es lo más importante de todo, el paso número 1, el paso crucial, lo más importante que tú tienes que hacer es humillarte delante de Dios, conectarte con Dios y reconocer que no es tu autoridad, es su autoridad, que no es tu poder, es su poder. Y que tú puedes, con gran dependencia en Dios, hacer lo que Él pide que tú hagas. Aquí está, lo vemos con Josué. Josué se postra y adora al príncipe del ejército de Jehová. La adoración es el canal, el conducto a través del cual podemos apropiarnos y empoderarnos con el poder y la autoridad del Señor. En su presencia es que nosotros podemos afianzar su autoridad, adorando a Dios, sirviendo a Dios, fortaleciéndonos en Dios. Y nota que Él da autoridad sobre todo el poder del enemigo. Oh, amados, es interesante. Jesús dijo que Él edificaría su iglesia y las compuertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y lo que Jesús estaba diciendo es que la iglesia sería un ejército indetenible, moviéndose en un paso arrollador, y que conquistarían todo y llegarían hasta las mismas compuertas de los infiernos. Y allí también entrarían, y ni siquiera las puertas, el diablo no podría contenerle. Eso es precisamente lo que Dios va a hacer aquí con Josué. Ellos van a llegar a estas grandes compuertas, a estas grandes murallas, y ellos van a luchar y van a pelear, pero van a hacerlo adorando a Dios, usando sus bocinas, gritando, alabando a Dios, y Dios es el que va a hacer la obra por ellos, porque ellos van a depender de Él, van a usar su autoridad. Yo te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿estás usando tú tu autoridad cuando el enemigo te ataca? Cuando el enemigo ataca a tu familia, cuando pone su mirada en tus hijos, cuando tratas de robarles la paz, cuando en las noches les da pesadilla. Como padre, como madre, tú tienes toda autoridad en el nombre del Señor Jesucristo de reprender la oscuridad y en el nombre poderoso de Jesucristo comandar que esos espíritus se vayan y no toquen la vida de tus hijos. Esa autoridad es tuya, Jesús te la ha dado. Y cuando tú la usas, no porque eres tú, sino porque Jesús te respalda, el enemigo, dice Santiago, huirá de vosotros en terror. Cuando tú lo resistes en la autoridad y en el poder de Jesús. Pero termino con esto. Hay el tercer elemento que está aquí presente. Él es el elemento de la necesidad de la santidad. Nota que el príncipe del ejército de Jehová le dice a Josué: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Tú y yo no vamos a tener una batalla espiritual efectiva contra el mal si no estamos caminando bien con nuestro Señor. No te estoy diciendo que tienes que ser perfecto o perfecta, pero tienes que caminar con el deseo de agradar a Dios y rechazando las maquinaciones del enemigo en tu vida. A veces el enemigo nos ata a través de hábitos, a través de adicciones, a través de vicios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es llevárselas al Señor, confesar y renunciar a esos pecados. Y en el nombre del Señor Jesucristo y en su autoridad, rechazar todo lo que el enemigo está usando para traficar en nuestras vidas, renunciar a eso. En la autoridad del nombre del Señor Jesucristo, y Dios nos dará la victoria. Pero es importante que limpiemos nuestra vida de todo aquello que es un tropiezo a la santidad. Tenemos que confesar todo resentimiento, toda amargura delante de Dios,
todo odio, toda falta de perdón, toda lascivia, lujuria, orgullo, vanidad, todas las áreas donde tú sientes que el enemigo te tiene agarrado, llévaselas al Señor y dile: Señor, corta eso de mi vida. Líbrame, rompe mis cadenas, y nadie como Jesús para hacerlo. Lo que tú y yo tenemos que entender, y aquí lo vemos, porque es es el Señor Jesucristo, el príncipe del ejército de Jehová, que le dice a Josué: mira, quítate las sandalias, porque donde estás pisando es santo. Nota que era santo no porque Josué estaba allí, de hecho él tiene que quitarse las sandalias, era santo porque el secreto de la santidad era precisamente ese príncipe del Señor. Jesucristo es nuestro santificador. Nosotros y yo no podemos ser santos en nuestras propias fuerzas, no podemos portarnos bien en nuestras propias fuerzas, dependemos del poder de Jesucristo. Jesucristo es el camino a la santidad, como es el camino a la salvación. Tú no puedes ser santo para entonces venir y presentarte delante de Dios y decirle a Dios: mira, me he estado portando tan bien, he tenido victoria sobre mis enemigos, ahora me tienes que recibir porque yo he cumplido con todos tus mandamientos. Así que, en otras palabras, recompénsame o bendíceme, porque yo por mis propias buenas obras lo he logrado hacer. Bueno, la vida cristiana no se trata de eso. Tú y yo somos incapaces de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Tú y yo somos pecadores. Lo que queremos hacer a veces no lo podemos hacer, pero cuando nos conectamos con Jesucristo, Él es la vid verdadera. Nosotros somos una rama unida a esa vid. Y Él nos da vida, nos da poder, nos da savia, nos da santidad, nos da esa savia dadora de vida. Jesucristo es la fuente de nuestra santidad, momento viviendo la vida con Él. Cuando entonces tú y yo descubrimos eso, entonces podemos pelear la batalla de la fe. Podemos tener victoria sobre nuestros enemigos, podemos descubrir que Jesucristo es real. Jesucristo no es solamente un personaje histórico de la palabra de Dios. Jesucristo es una persona viva, es una persona real, es una persona que está activa en nuestras vidas y nadie nos lo tiene que decir. Lo hemos vivido y lo hemos comprobado. Cuando tú y yo descubrimos eso, tú y yo nos damos cuenta que nuestra vida es cambiada, es transformada. Cuando Jesucristo se hace real, cuando Él se manifiesta en nuestras vidas como el poderoso guerrero que nos da la victoria, tu vida es diferente. Tu vida es diferente. Y tu intimidad con Dios es mucho más grande porque tú descubres que Jesucristo es real. Yo te pregunto, quizás como Josué, tú estás en ese punto en tu vida donde ves esos muros impenetrables. Tú ves esas luchas que tú tienes que parecen invencibles. El enemigo te dice: tú siempre serás mi esclavo, tú nunca conocerás la libertad, tú nunca tendrás victoria. Y el Señor Jesucristo te dice: mentiras, yo te daré la victoria, yo pelearé por ti. Yo soy el príncipe del ejército de Jehová, yo estoy a tu favor. No hay muro que pueda mantenerse en pie cuando yo lo sacudo con mi fuerza y lo hago colapsarse. Confía en mí, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Cuán maravilloso es nuestro Rey de Gloria. Bendito sea su nombre. Entonces vengamos a Jesús, vengamos a Él sin dilación. Corramos al bien que Él tiene preparados para nosotros. Corramos al bien de su prosperidad espiritual. Corramos al bien de su victoria. Corramos al bien de todas esas bendiciones espirituales que Él tiene para nosotros. Corramos al bien que va a beneficiar a nuestra familia y a nuestros amados y a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Corramos al bien que Jesús nos ofrece. Porque el bien que Jesús nos ofrece es a sí mismo. Cristo es nuestra porción. Él es el regalo inefable. Él es nuestra bendición más grande. Él es nuestro regalo eterno. Por eso Él vive en nosotros por medio de su Espíritu. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Vamos a orar.
Oh Padre amado, gracias que en medio de nuestras batallas espirituales podemos tener la certeza y la fe de que Jesucristo está a nuestro lado como poderoso gigante. Nadie salva como nuestro Rey de Gloria salva. Nadie nos bendice como Jesucristo nos bendice y nos ha bendecido, Señor. Padre, mira a cada persona que está escuchando este mensaje, a cada uno de mis hermanos en esta hora. Padre, yo te pido que tú les des una actitud de recibir, porque tú quieres bendecirles, Señor. Y yo te pido que de tus abundantes riquezas en gloria, tú le concedas lo que necesita, Señor. Victoria sobre sus enemigos, Padre. Sabemos que el enemigo viene contra nosotros como un río y viene a intimidarnos y viene a condenarnos y viene a calumniarnos y viene a acusarnos. Y Señor nos dice cosas dolientes, pero Él siempre nos miente. Y nosotros te pedimos en esta hora que tú reprendas toda mentira en el nombre poderoso de Jesucristo. No somos lo que Él dice que somos, somos lo que tú dices que somos. Hijos amados y deseados, comprados a precio de la sangre preciosa del eterno Hijo de Dios, que hemos sido redimidos por esa bendita sangre, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, que tenemos vida y luz, esperanza y verdad, que Dios está por nosotros y no contra nosotros, que en el día que tememos podemos en ti confiar, que podemos clamar tus promesas y son fieles y verdaderas. Oh, glorioso Señor Jesucristo, qué precioso es saber que nada ni nadie nos puede separar del amor del Padre que viene a través de ti, oh Señor nuestro. Y yo te pido que tú arropes a mis hermanos con tu amoroso cuidado y atención, y que ellos puedan sentir ahora mismo donde están ese precioso amor que les dice: ustedes son mis hijos amados, en quienes yo me complazco, porque nos redimió con su preciosa sangre. Revístenos de santidad, oh Dios. Hazlo por tu gracia, hazlo en tu poder, hazlo para tu gloria, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y por fe los recibimos en esta hora. Gracias, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre vosotros y les dé misericordia, que Jehová alce su rostro sobre ustedes y también les dé paz. Dios les bendiga. Hasta pronto. Celebra victorioso.